Y creo que si en España hay un sector o un área en el que se tiene que generar impacto con mensajes concretos al grano y que todo cuenta, es el área política. Tú tienes una pequeña experiencia ahí, ¿no? Sí, Cuéntanos eso. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Primero, ¿cómo te llega eso? Si se puede sí. saber. Y luego, una vez que te llega, es un ¿qué hago aquí? ¿Y cómo se trabaja aquí? Pues verdaderamente igual que lo pienso ahora, yo, o sea, muchas veces es que pasa una cosa, yo me tengo prohibido decir que no. Entonces, claro, a partir de ahí ya nos cae todo. Yo me voy encontrando las cosas y siempre tengo que decir que sí, porque creo que todo enriquece, todo suma. Entonces, es verdad que sigo pensándolo y sigo diciendo, y yo hice eso de verdad con 19 años, que tenía que estar tomando cañas, como tú dices, y jugando al mus. Pues sí. Y es verdad que, bueno, empecé a juntarme en un entorno, pues, de gente un poco de la política y tal, sobre todo fue en el Partido de Ciudadanos en concreto. Eran ya amigos, o sea, yo no pertenecía ni al partido, no tenía nada que ver con esto, pero es verdad que cuando yo empecé la carrera yo no quería dedicarme a la tele, Vale. yo quería dedicarme a la comunicación política. Entonces, claro, todo surge un poco en esa línea. Empecé que iba a hacer prácticas en la asamblea, después se me cruzó Telemadrid, me quedé ahí enganchada, enamorada de la tele y claro, ya luego es verdad que estando ya en Telemadrid me surgió pues que efectivamente un partido que estaba en caída libre prácticamente iba a iniciar una campaña con muchas alcaldías y con Claro, muy porque tú poco pillaste equipo, Ciudadanos ya cuando estaba ya en el en el declive. declive total. Sí, Vale. sí. Y es verdad que faltaba equipo, faltaba mucho equipo, faltaban muchas manos, mucha gente que siguiera confiando en el proyecto. Y yo dije, pues un barco que se hunde es una oportunidad, ¿no? Para intentar sacarlo a flote. Así que me subí al barco. Es verdad que conocía principalmente a la gente de Alcorcón. Y fue a través de ahí que dije, pues oye, yo trabajo en periodismo, o sea, estoy de práctica, no te ofrezco un conocimiento amplísimo, pero es verdad que me parece una oportunidad interesante para empezar a arrancarme yo también. Entonces es un win-win. Y así fue. Conocí a la persona que se iba a presentar a la alcaldía y pues ni cortos ni largos, en gabinete de prensa era yo sola, una niña de unos 60 y 19 añitos. Pero yo creo que, bueno, al final pudo salir bastante interesante. A mí lo que me gustó mucho, sobre todo del partido, y eso sí tengo que decirlo, es que sí que vi a mucha gente muy comprometida, gente que no ganaba nada con estar ahí, gente que realmente estaba ahí simplemente porque creía en lo que hacían, en su proyecto. En el proyecto, vale. Y de verdad lo ponían todo, de verdad. A día de hoy me sigue escribiendo gente del partido, oye Miriam, vamos a hacer esto, porque yo creo que Ciudadanos podemos revivirlo. Bueno, pero oye, está muy bien, porque eso demuestra también que de verdad había un interés en hacer un cambio, en generarlo, Sí. con errores, con... Lo que pues de verdad como que se todos. supone que es la política en sí, de donde nace todo, los partidos, que es con un interés real de aportar. Y al Sí. ser tan joven el partido en sí mismo, yo creo que eso fue a más, porque al final lo que hacía, yo creo que Ciudadanos tenía una base también muy social. Entonces, al tener tanto enganche en ese sentido de muchas actividades, mucha gente joven que se conoce, que hace eventos, que hace viajes, al final eso ya capta mucho la atención y yo creo que por eso todo el mundo estaba muy comprometido a decir, oye, que sí que creo en esto, que quiero cambiar las cosas, que no estamos de acuerdo ni con esto, ni tampoco a veces con lo nuestro, pero que queremos de verdad hacer un cambio y tenemos un mensaje, una forma y una estructura. Pero en ese momento es verdad que ya con todo un poco caído se intentó lo que se pudo y yo aterricé ahí como pude también. Así que nada, básicamente la persona que durante todo ese tiempo se iba a presentar a la alcaldía, estuvimos preparando una campaña política en todos los sentidos, en lo que sería preparación de discurso, de debate, de notas de prensa, de colgar carteles por la noche, que de eso poco se habla, pero todas las noches, además estaba yo en la universidad, o sea, de exámenes finales, me coincidió con los exámenes finales, trabajaba los fines de semana en un trabajo, tenía prácticas en Telemadrid y luego en los ratillos libres hacía la campaña política porque política. dormir pues era secundario, supongo. Dentro de esa campaña, en tu mini departamento de comunicación y prensa en el que estabas tú, dentro de todo lo que se toca dentro de una campaña, me interesa especialmente la parte de... Porque entiendo, ¿eh? O sea, y voy preguntando y tú me dices, entiendo que hay un punto en el que tienes que decidir, oye, ¿en qué medios aparecemos? O era un vamos a todos lados, o era un o seleccionamos en qué medios aparecer en función de, oye, nos interesa esta línea, podemos ir aquí, aquí, aquí,
¿Cómo se hace esa elección estratégica? Pues yo creo que al final todos los partidos tienen ese gabinete de prensa más o menos amplio, ¿Sí? a nivel nacional, a nivel regional, a nivel municipal, cada vez más pequeño según vamos bajando escalones, efectivamente. Pero yo creo que lo más importante es que tengas en cuenta o sea, tú tienes que conocer tu mensaje de cabo a rabo. Y lo más importante es estructurarlo normalmente en torno a 4 o 5 ideas base que sean lo que te diferencia a ti. Y sobre todo, claro, primero tienes que hacer un estudio de quién es mi cliente en este sentido. O sea, a quién me estoy dirigiendo, quién es mi buyer persona. Pues si yo no conozco el perfil de esa persona, yo no puedo lanzarle mensajes vacíos, porque yo sé el interés que tiene a lo mejor Pepito, que lleva votando 56 años, sé el trasvase de votos que va a haber a un lado a otro, porque si digo esto se va a ir el voto a la derecha, si digo aquello se va a la izquierda, me lo quedo. Entonces, claro, tienes que tener muy claro el mensaje y a quién te diriges. Y a partir de ahí, y en torno a 4 ideas básicas, tienes que seguir toda la campaña, la línea de comunicación en redes, la línea de comunicación en debates, reconducir el mensaje siempre en los debates hacia tu interés particular, porque eso es así. O sea, aquí no es el marco establecido, aquí gobierna el debate quien de verdad sabe gobernar las reuniones. Es decir, o sea, yo quiero hablar de esto y me da igual si tú quieres hablar de lo otro, porque yo lo voy a reorientar todo siempre a lo que yo quiero decir. Y son esas 4 ideas fundamentales. Lo del debate es lo típico que cuando se suele dar el típico debate a 4 de... Por ejemplo, yo me acuerdo que siempre que hay elecciones, yo soy un friki de esas cosas, ¿vale? Me encanta ver esos debates, tío. Todos los que echan en televisiones locales, estatales, incluso los estatales los veo, y siempre con los candidatos de turno que montan el debate a 4, a 5, a 6 y cuantos candidatos haya, que siempre que van a arrancar, o las pausas, hay un pequeño momento en el que ves a todos los asesores rodear a la persona como si fuese el draft de la NBA, que hacen un parar tiempo, se juntan. En esos momentos, ¿qué narices se le dice al tipo? O sea, es una especie de corrección de vas bien por aquí, aquí la has clavado, o aquí la has cagado, o evita esto, evita lo otro. Es un poco lo que te imaginas. Sí, o ¿no? sea, Ya. verdaderamente esto es aprovechar ese espacio de tiempo que tú has estado durante toda la hora que ha durado la primera parte del debate analizando el mensaje de él, el mensaje de los demás, porque a lo mejor muchas veces tú tienes pensado, más o menos todos conocemos la línea que va a seguir cada uno de los partidos en lo que es el debate. Todos se conocen al final, hemos estado o compartido muchos espacios, muchos otros debates aparte del principal, digamos. Entonces, todos sabemos un poco en qué línea vamos a ir marcando, pero siempre sorprende a alguno. Entonces, claro, ese es el momento que tienes que aprovechar para decir, oye, que nos ha sacado esto, vamos a cogerlo por aquí. Es decir, muchas veces puede ser, estás entrando al trapo, no entres al trapo. O sea, no nos interesa ese mensaje, no nos interesa seguirle el rollo, seguirle el juego. Y claro, a lo mejor el candidato en el momento, pues oye, se ha calentado, que todos somos seres humanos, que no pasa nada. Entonces es así. Y tú tienes que reorientarle, volver a ponerle la cabeza fría y decirle, oye, que no, que este no es nuestro discurso. Reconduce, estás haciendo esto bien, estás haciendo esto mal, marca más, entona más, sube, baja, colócate, estírate, no le mires, mírale. Es todo un poco, es un juego verbal, no verbal, o sea, de mensajes al final que defiendan tus intereses y que te dejen en el lugar que buscabas al principio. Y tú siendo tan pequeña, ¿cómo afrontaste todas estas situaciones? Porque te estás poniendo como si fueras el equipo técnico Literal. literalmente de algo tan importante como es un debate político, y tú estás ahí con 19 años, que estás literalmente aprendiendo y le tienes que decir a un señor que te dobla o te triplica la edad, así no se hace, lo tienes que hacer de esa manera. Mírale, aflójate la corbata, haz esto. ¿Cómo vivías eso? Y también, luego tú también eso, ¿cómo lo llevaste a tu lado? Pues yo creo que la base de todo aquí en la vida es la confianza y la cara muy dura. O sea, la cara dura te abre más puertas que cualquier máster, ya te lo digo. Entonces, claro, yo creo que es un poco eso, la confianza plena en decir, ya me he metido, o sea, así que es lo que hay. Que no les gusta, tampoco tenían muchas más opciones, ¿eh? Voy a matizar. El equipo era yo y yo, entonces creo que la única forma de salvar el barco era esa. Entonces, claro, teniendo también esa... claro, esa es lo que decía de subirte al barco que se está hundiendo, que resulta muy interesante precisamente por eso, porque te surgen muchas más oportunidades de crecer tú, de apoyar a otros. Entonces, claro, esas oportunidades no surgen porque sí, cuando un partido está aquí, no quieren a una niña inexperta en nada. Entonces, claro, eso es aprovechar el hueco y decir, aquí yo y mi... ¿no? Sí, literal. Y ya está. Y también entiendo que lo que tú dices es que cuando ya está más... el barco está a la deriva, o sea, es casi que una maniobra de intentar reavivar al muerto. Entiéndemelo como
prueba, porque en cualquier caso vas Vas a ganar. abajo. ¿Sabes lo que digo? Es eso. Y entiendo también que es cuando, y si no, si me equivoco, me corriges, entiendo que es cuando, digamos, puedes jugar un poco más con planteamientos alternativos, ser un poco más agresivo, etcétera, mientras que si estás en la cúspide te tienes que mantener el discurso que te ha llevado ahí, punto. Exacto. Cuando ya estás cayendo, de repente es cuando puedes ser más agresivo con el mensaje, puedes jugar con no sé qué, para intentar, digamos, estimular a tu espectador de alguna manera, como de repente tiene pulso. Lo hemos reído, tiene pulso. Sí, de hecho yo creo que lo más interesante fue ese juego que te permitía, porque al final también al ser un municipio no tiene la seriedad, digamos, bueno, sí tiene la seriedad, es importante efectivamente, pero quiero decir, me autocorrijo, no es el mismo mensaje ni la misma forma que a nivel autonómico, a nivel nacional. también por nivel de exposición, exposición. Exacto. etcétera, 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 Y ese totalmente. juego fue súper interesante porque al final nosotros ya decíamos, bueno, y metemos un QR, aquí un muñeco vivo que dé vueltas. Ahora Experimentabais. nos lo inventábamos. Ponemos dibujos de IA animados en los panfletos. No lo sé, era improvisar e inventarse cosas para ver cómo lo hacemos, cómo llamamos más la atención, cómo conseguimos que alguien se acuerde de que estamos aquí. ¿Hiciste Porque estrategia de marketing en redes? verdaderamente la estrategia la llevé yo, entonces me hago autocrítica. No fue una estrategia, fue supervivencia. O sea, era vamos a hacer todo lo que podamos, pero claro, yo tengo una y dos manos. Y Claro. tenía la universidad también, recordemos, de Telemadrid, luego estaba también en el otro trabajo, entonces yo decía, con las horas que me quedan, ¿qué podemos hacer? Y más o menos es verdad, se intentó seguir una línea, intentar pues marcar un poco el contenido que íbamos a publicar a diario y tal, pero lo que te digo, tampoco fue una campaña que digamos, wow, o sea, la mejor campaña de la historia. Rascamos, conseguimos rascar, os lo diré. De hecho, podríamos decir que, no me siento orgullosa de esto tampoco, pero es así, el Partido Popular se quedó a 36 votos, si no recuerdo mal, de la mayoría absoluta. Nosotros cogimos 1.179, que probablemente habrían sido suyos. Total. Así que decidimos un poco el gobierno y lo condicionamos. Es verdad que nuestra intención era, creíamos de verdad, lo creíamos que podíamos conseguirlo, que son 5.000 votos, decíamos, tampoco son tantos, ¿no? Pero es verdad que cuando estás en la calle y lo palpas, te das cuenta de que la gente no tenía ni idea. La gente nos decía, ¿de qué? ¿De Ciudadanos? Pero os vais a presentar, si yo pensaba que ya habíais terminado, si Albert Rivera ya se fue. Claro, cuando veías ese tipo de mensajes, y todos en realidad estaban muy contentos con lo que había sido el partido y en general nos decían, si yo lo he votado, si yo lo votaría. Lo que pasa es que no sabía ni que estaba, ni que se presentaba. Entonces, claro, ver esa sorpresa era una lucha contra reloj. Tenemos 20 días para que todo el mundo sepa que estamos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Y además, te diré también con otro juego en contra. Y ahí me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, los medios. Yo creo que hubo una muy buena campaña de silenciar a Ciudadanos para que no ejercieran más presión y más competencia y acabar de rematarlo. Cuando no se habla de ti, o sea, que hablen bien o mal, pero que hablen. Sí. No había ocasión, no había oportunidad, no había cosa que Ciudadanos hiciera que le diera espacio en ningún medio. No había posibilidades. Ni buena ni mala, daba igual. Y los mensajes políticos del resto de partidos iban en la misma línea al final.